Muy buenas noches. Les habla John Arturo Vázquez Álvarez desde Medellín para Colombia. En esta oportunidad vamos a explicar la manera de obtener las 6 funciones trigonométricas a partir de la circunferencia unitaria, donde uno de sus ángulos equivale a 30 grados. Para ello vamos a construir una circunferencia con centro en el origen, de radio la unidad. Tomamos un punto en el primer cuadrante de coordenadas XY, aplicamos el teorema de geometría euclidiana, posteriormente determinamos uno de los valores de los catetos por medio del teorema de Pitágoras y por último encontramos el valor de las 6 funciones para el ángulo de 30 grados. Comencemos. Inicialmente vamos a construir nuestro sistema en donde vamos a determinar toda la figura correspondiente. Aquí tenemos una circunferencia con el eje X y con el eje Y. En ella tomamos un punto en el primer cuadrante de coordenadas X, Y, pero ese punto está a una altura que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El radio que vamos a trabajar acá es la circunferencia unitaria, es decir, el radio vale 1. Entonces proyectamos el punto P sobre el eje X y en esta parte, sobre este punto, se me construye un triángulo que es rectángulo. Muy bien, a partir de esta figura, entonces vamos a extraer ese triángulo, pero ya lo vamos a ampliar. Vamos a tomar todos los datos, el radio que vale 1, el eje Y que en este caso es la ordenada que toma un valor. Vamos a ver por qué toma un valor de 1/2, el ángulo de 30 grados y la X. La X siempre es la abscisa, la Y siempre es la X. Ahora bien, por teorema de geometría euclidiana, el cateto opuesto, un teorema muy importante, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, el que queda al frente, el Y, este cateto que queda al frente del ángulo de 30 grados, mide la mitad de la hipotenusa. Eso es un teorema muy útil en geometría euclidiana y lo vamos a aplicar acá. Por eso la Y tiene un valor de 1/2. Si la hipotenusa que corresponde al radio vale 1, entonces este cateto va a medir la mitad de 1. Por Pitágoras vamos a determinar el valor de la variable X como sigue. Al aplicar el teorema de Pitágoras, entonces 1, que es la hipotenusa, la elevamos al cuadrado, es igual a X a la abscisa, que en este caso es la X, la elevamos al cuadrado y le sumamos la Y al cuadrado, pero la Y en este caso vale 1/2 y 1/2 lo elevamos al cuadrado. Entonces, continuando, observamos que esa X es igual a la raíz cuadrada de esa X es igual a la raíz cuadrada de un cuarto, porque 1 sobre 2 elevado al cuadrado, tanto el 1 como el 2 se elevan al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 sobre 2 al cuadrado es 4. Y este 1/2 que está en el lado derecho, sumando, lo vamos a pasar a restar. ¿Con quién? Con el 1 que está elevado al cuadrado, pero 1 elevado al cuadrado nos da 1, menos, pasa al otro lado, 1/4, dentro de la raíz. Todo esto está dentro de la raíz, ese sería el valor de la variable X. Ahora, esta operación acá es una resta de fraccionarios con diferente denominador. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos en cruz. 4 por 1 es 4, menos 1 por 1 es 1, 4 menos 1 sobre 4 por 1, que es 4, de la siguiente manera. Nos queda de esa manera. Entonces desarrollamos esa resta, 4 menos 3 nos da 1, de tal manera que
la x es igual a la raíz cuadrada de 3/4. 4 menos 1 nos da 3 sobre 4. Ya tenemos los tres valores, los tres lados del triángulo rectángulo. La hipotenusa que vale 1, la y que vale 1/2, la x que vale, la acabamos de encontrar, raíz de 3 sobre 4. Con estos datos vamos entonces a entrar a determinar el valor de las 6 funciones trigonométricas para este ángulo, para el ángulo de 30 grados. Queda como ejercicio que ustedes hallen las 6 funciones trigonométricas, cómo se define, pero ya no para 30, sino para este. Y como este ángulo mide 90 y este mide 30, ustedes deben de determinar cuánto vale este ángulo y a partir de él, de este ángulo, extraer, determinar el valor para las demás, para las 6 funciones que vamos a hacer nosotros. Ese sería el ejercicio que ustedes deben de desarrollar. Yo les resuelvo el de 30 grados. Comencemos. Sabemos entonces que estos valores, el seno de cualquier función, el seno de cualquier triángulo rectángulo, el seno siempre se define como cateto opuesto, que es 1/2, dividido la hipotenusa, que es 1. Entonces tenemos 1/2 dividido 1 nos da que el seno de 30, entonces el seno de 30 sería igual. Ojo, mucho cuidado al realizar esta operación. Recordemos que debajo de este 1, acá debajo va otro 1. Aplicamos la ley de extremos por medios. 1 por 1, 1. Sobre 2 por 1, 2. O sea que esto nos está dando 1/2. O lo que es lo mismo, 1/2 dividido la unidad nos da el mismo número, el numerador nos da 1/2. Ahí tenemos entonces el valor del seno. El seno de 30 nos va a dar 1/2. Pasamos para el coseno. El coseno lo definimos como cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es la x, que ya encontramos su valor correspondiente, que es raíz de 3 sobre 2. Lo vamos a dividir entre 1. Raíz de 3 sobre 2 dividido 1, y un número dividido por la unidad resulta entonces que el coseno es igual a raíz de 3 sobre 2, nos da el mismo número. Un número dividido por 1 nos da el mismo número. Ahí tenemos el seno, el coseno. Vamos a determinar la tangente. Resulta que la tangente se define en cualquier triángulo rectángulo. La tangente siempre va a ser cateto opuesto, que en este caso es y, 1/2, dividido el cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente es nuestra x, que vale raíz de 3 sobre 2. O sea que quedaría la tangente de 30, quedaría igual a 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. Aplicamos entonces la ley de los extremos. 2 que está este 2 acá dividiendo pasaría a multiplicar con el 1 y lo colocamos como numerador, y abajo quedaría multiplicando 2 por raíz de 3 de la siguiente manera. Ahora tenemos que simplificar mitad y mitad, nos quedaría 1 sobre raíz de 3. Al racionalizar, 1 sobre raíz de 3 quedaría multiplicándose tanto arriba como abajo raíz de 3 sobre por abajo raíz de 3, o sea que al simplificar y racionalizar se obtiene que la tangente de 30 es igual a raíz de 3 dividido 3. Ya hemos hallado el seno, coseno, tangente. Vamos para la cotangente. La cotangente es la función inversa de la tangente, entonces se define como cateto adyacente raíz de 3 sobre 2 dividido 1/2, que es el cateto opuesto. Entonces, al aplicar, como se dice vulgarmente, la ley de la oreja, el 2 pasaría a multiplicar con raíz de 3 y este 2 pasaría a multiplicar con 1. Nos queda entonces que la cotangente, aquí es cotangente,
cotangente de 30 quedaría 2 raíz de 3 sobre 2. Al simplificar, resulta que la cotangente nos da la cotangente de 30 nos da raíz de 3. Aquí es cotangente. No olviden que es una cotangente, ahí me equivoqué. Muy bien, vamos entonces para seno, coseno, tangente, cotangente para la función secante. La función secante es contraria, inversa de la función coseno. O sea que sería 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Cateto, hipotenusa sobre cateto adyacente. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces nos queda que 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Al aplicar la ley de extremos y la ley de los medios, obtenemos que la secante quedaría 2 por 1 da 2 y raíz de 3. Acá debajo de este 1 hay otro 1 por 1 nos da raíz de 3. Racionalizando, nos quedaría multiplicando el numerador y denominador por raíz de 3. Al racionalizar, nos queda que la cotangente es 2 raíz de 3 sobre 3. Por último, pasamos a determinar la función cosecante, que es la inversa del seno. La inversa del seno quedaría 1 sobre 1 medio, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto es la cosecante. Entonces quedaría, al hacer la operación correspondiente, la cosecante nos da 2. La cosecante nos da 2. Eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido, que les haya quedado muy claro. No olviden que ustedes deben de determinar el valor de las 6 funciones, pero ya con el ángulo de 60 grados. Hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Que Dios y la Virgen los acompañen siempre. Hasta pronto.